Personajes importantes que apoyaban al socialismo. No es ninguna sorpresa que en el momento en el que se planeó una nueva sociedad que buscara erradicar los problemas del capitalismo en el siglo XIX, tanto el comunismo como el anarquismo de inmediato tuvieron adeptos, entre las clases sociales bajas que defendían, así como entre los miembros de las clases nobles que observaban la injusticia que se ceñía en las sociedades. Grupos de intelectuales, de científicos, de artistas, de personajes importantes para la historia se unieron bajo la bandera de la lucha proletaria, muchos de ellos conocidos por la cultura popular, pues aquellos que son artistas y que son científicos siempre han tenido una responsabilidad con el humanismo, con la lucha, con la revolución social, pues en las mentes analíticas es imposible que no sean empáticos o se sensibilicen con los problemas que abundan frente a sus ojos en la sociedad. Es por ello que las ciencias como las artes son en cierto sentido revolucionarias. Buscan la transformación de la sociedad, sea en el descubrimiento de nuevas leyes y principios, en la invención de nuevas tecnologías o en la lucha a favor de los derechos de los hombres y de las mujeres, que además de legarnos sus obras como una muestra de aprecio a la humanidad y de desahogo de sus mentes, además han simpatizado con las causas que han buscado defender, aunque por ello incluso sean perseguidos o atacados. Se debe tener entonces un valor muy grande para externar las opiniones, las ideas, pese a que no sean populares y tengan en ocasiones grandes repercusiones. Tan solo hay que pensar en Rousseau, que fue perseguido por sus ideas y debió abandonar su propio país por sus opiniones nada populares de la Iglesia y del Estado. Como por ejemplo, el origen o principio de la desigualdad entre los hombres ya era muy peligroso para su época, así como su ensayo que tuvo una respuesta muy variada de grandes pensadores de su tiempo, el ensayo sobre las ciencias y las artes, que aun cuando establece las características adversas de la razón, tiene puntos muy interesantes que posiblemente tienen a la vez procedencia de otro filósofo humanista, Erasmo de Rotterdam y su elogio a la locura. Hay que tener en consideración que la censura, la persecución, no es un tema reciente, sino que ha existido en todas las épocas de la historia de la humanidad, puesto que estas ideas han sido adversas a los intereses de clases políticas o burguesas, así también de la religión, que ya sabemos cómo castigaba a aquellos que se oponían a sus dogmas. Pero el filósofo, el científico, siempre se ha esforzado en encontrar la verdad y en buscar que sea conocida al precio que sea, incluso al de su propia muerte. Estos pensadores han traído entonces el progreso de la humanidad y nos han dado los derechos que ahora gozamos, pues no se nos debe olvidar que los derechos humanos, de los que somos parte hoy en día, no se nos han regalado, sino que han sido arrebatados a la fuerza. Ello incluye nuestra libertad de expresarnos, nuestra libertad de ser y de hacer, y con ello la responsabilidad más grande que tenemos, el hacernos cargo de nuestras acciones. Esto nos hace seres libres y autónomos que incluso hoy en día luchamos por adquirir nuevamente algunos derechos perdidos o de ganar nuevos, pues sabemos que la desigualdad entre los hombres y las mujeres, entre los ricos y los pobres, entre las clases oprimidas, es igualmente competencia de nosotros ayudar a resolver. Si así no fuera, no seríamos dignos del sacrificio de muchos miles e incluso millones que murieron por un mundo más humano, más libre, más igualitario. Aún nosotros tenemos un deber para con ellos. Así es como pensaban estos hombres quienes apoyaban la causa socialista, fuese ya sea la teoría marxista o de la leninista, apoyando ya sea la URSS o al modelo teórico marxista. Así es que hoy veremos a los personajes históricos que apoyaban al socialismo. Número 1. Albert Einstein. Sé que será una sorpresa para algunos que el destacado hombre de ciencia que revolucionó la física, uno de los más conocidos genios de la historia, estuviera del lado del socialismo. Y no es mentira. Incluso lo pueden investigar. Albert Einstein tuvo grandes problemas con las autoridades de los Estados Unidos por su ideología, casi negándole la salida de su país, Alemania, hacia Estados Unidos durante el ascenso del Tercer Reich. Albert Einstein sin duda se convertiría en una gran ayuda para el desarrollo de la bomba atómica en el proyecto Manhattan, pero también sería un dolor de cabeza para Estados Unidos luego de sus declaraciones. Según Einstein, el afán de lucro de una sociedad capitalista junto con la competencia entre capitalistas conduce a ciclos innecesarios de auges y depresiones, fomentando en última instancia el egoísmo en lugar de la cooperación. Además de que el sistema educativo de una sociedad así se vería gravemente socavado porque la gente se educaría solo para avanzar en sus carreras. El resultado es la paralización de los individuos y la erosión de la creatividad humana. La competencia desenfrenada en una sociedad capitalista conduce a un despilfarro masivo de mano de obra, provoca la anarquía económica, que Einstein denuncia como la verdadera fuente del mal del capitalismo. Aún hoy en día se puede encontrar un texto que escribió, un ensayo que se llama ¿Por qué socialismo?, del cual rescataré algunos fragmentos para ustedes. El texto completo lo pueden encontrar en la descripción de este video. En palabras de Albert Einstein:
Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males del capitalismo: el establecimiento de una economía socialista acompañado por un sistema educativo orientado hacia las metas sociales. En una economía así, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad, distribuiría el trabajo a realizar entre todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer y niño. La educación del individuo, además de promover sus propias capacidades naturales, procuraría desarrollar en él un sentido de la responsabilidad para sus compañeros, en lugar de una glorificación del poder y del éxito que se da en nuestra sociedad actual. Número 2. Nikola Tesla. Recientemente se ha reivindicado la imagen de este notable genio de la ciencia, quien investigaría los grandes misterios y fenómenos de la física. Sobre él se puede decir mucho: que murió en la pobreza, pero que vivió de su idealismo, que buscó para la humanidad a través de sus inventos una mejor calidad de vida, queriendo que la energía eléctrica fuera gratuita y un derecho para toda la humanidad, con su invención, que hoy en día sigue siendo utilizada, la corriente alterna. Incluso se dice que fue el creador, no se sabe si teórico o práctico, de un arma de destrucción llamada el rayo de la muerte. Pero su humanismo era tal que no lo dejó al alcance de manos peligrosas e imprudentes. Nikola Tesla fue incluso injustamente juzgado y robado por su adversario Thomas Alva Edison, quien patentaría varios de sus inventos como suyos. ¿Cómo podía ser entonces de otra manera que Nikola Tesla no apoyara al socialismo? Y no solo eso, sino a la misma Unión Soviética a la cual deseaba visitar. Según las memorias secretas de Nikola Tesla, el científico e inventor diría lo siguiente: la Unión Soviética enfrentó y enfrenta una cantidad increíble de dificultades, pero el país las está superando. Los rusos tienen suerte, tienen al socialismo y a Stalin. Feliz es la nación que tiene un líder sabio. Envidio a los rusos y simpatizo con mis compatriotas que son gobernados por 3 personas al azar. Solo bajo el liderazgo de un líder sabio y fuerte el pueblo es capaz de hacer grandes cosas. Me invitaron a trabajar en la Unión Soviética, pero ahora soy demasiado mayor para mudarme y acostumbrarme a nuevos lugares. Pero si fuera posible retroceder en el tiempo, y retroceder medio siglo, entonces sin dudarlo un segundo, enviaría a Bachelor y a Edison al infierno y me iría a Moscú. Número 3. Charles Chaplin. Alguna vez habremos oído hablar de este comediante del cine, productor a la vez de grandes obras e incluso posiblemente habremos visto alguna de sus películas, pues Charles Chaplin caló muy hondo en la industria del cine y su particular personaje no ha pasado desapercibido a lo largo de los años. Una de las películas donde más se refleja ese ideal de Chaplin, en donde expone las deficiencias del sistema capitalista, cual obra marxista, es en la película Tiempos Modernos. El obrero, el hombre, se ve reducido a una manada de ovejas que se dirigen a las grandes industrias a trabajar, a ser simplemente un recurso, incluso desechable para el capitalista, en donde el individuo no es más que el apéndice de una máquina. La monotonía de su trabajo y la búsqueda del dueño de la empresa en reducir los horarios de comida o tiempo libre del trabajador logran hacer del personaje principal de esta obra que pierda la cabeza, buscando un lugar en la sociedad que es difícil encontrarlo, y es expulsado de ella, existiendo desempleo, así como criticando la situación del obrero en el capitalismo, que incluso se ve obligado a cometer actos ilícitos por la desesperación de no tener un trabajo que le pueda procurar lo más elemental. Esta película fue estrenada en 1936 y le valdría a Charles Chaplin ser perseguido y tachado de comunista, que finalmente el mismo cineasta simpatizaría con los ideales más altos del humanismo, pues pese a que sus películas eran cómicas, aprovechaba la comedia para hacer críticas sagaces al sistema. Fue uno de los primeros cómicos que supo aprovechar el cine de comedia para no solo traer risas, sino también cierto drama y mensaje en sus películas, y su característico personaje Charlotte, haciendo a la vez una mofa y crítica al régimen nazi con la película de 1940 El Gran Dictador, cuyo mensaje final de la misma voz del actor nos muestra sus ideales. Este tipo de mensajes, de críticas a una sociedad estadounidense, principalmente de su casta política, que no toleraba ningún mensaje que fuera en contra de su retórica procapitalista, le hicieron víctima de la caza de brujas que se realizaba sobre todo en la época de la Guerra Fría. ¿Sería Chaplin uno de los muchos actores, directores, productores hollywoodenses que serían perseguidos, despedidos, puestos en lista negra por mostrar ideas que no eran del agrado del gobierno estadounidense, en flagrante violación incluso de su libertad de expresión y de pensamiento? Debían entonces demostrar que no eran comunistas para poder seguir trabajando en la industria del cine o en cualquiera a la que se dedicaran,
y por alguna idea supuestamente subversiva, fueran afectados en sus trabajos y en sus vidas en general. Por sus ideas y críticas del capitalismo, Chaplin tuvo que refugiarse en Suiza, donde murió negándose a pisar nuevamente Estados Unidos. Mi vagabundo está siempre a punto de ser destrozado por los chacales, llámense empresarios u hombres de negocio o políticos inescrupulosos, pero él siempre será un hombre digno como cualquiera que integre la clase trabajadora, los pobres que siempre tienen ingenio y dignidad, y nadie puede quitarles esos atributos, y por lo tanto no será posible derrotarlos. El individualismo es cada vez más feroz, y así el hombre está cada vez más dominado. Chaplin fue uno de los oradores en un escenario montado en el Carnegie Hall, y llamando camaradas a los concurrentes dijo que no había que temer a los comunistas porque eran gente como nosotros, que ama la belleza y la vida. Dicen que el comunismo puede extenderse por todo el mundo, y yo digo, ¿y qué? No soy comunista, pero me enorgullece decir que me siento bastante procomunista. Ese extracto, que cerró su alocución sobre los desastres de la guerra en Europa, puede leerse en los archivos de Daily Worker del 19 de octubre de 1942. Chaplin había quedado impresionado con la posición de los comunistas contra el fascismo durante la Guerra Civil Española y luego con la resistencia en el frente oriental ruso contra la invasión nazi. Lejos todavía del demérito que sufriría el estalinismo con sus purgas y pogroms en 1943, en una entrevista para una publicación sobre trabajadores del arte, Chaplin dijo que la Unión Soviética era un mundo nuevo y que le daba esperanzas al trabajador para que deje de ser explotado, y poéticamente expresó casi con fe ciega que esperaba que la URSS se hiciera cada vez más gloriosa. Cuando se le preguntó por su fervor y su apoyo a la Unión Soviética, dijo que creía que sin el apoyo ruso los aliados no hubieran derrotado al nazismo. Diego Rivera, Siqueiros y Frida Kahlo. Estos tres artistas mexicanos parecerían intrascendentes, sin embargo fueron y son conocidos a nivel internacional. Tan solo saber que Diego Rivera y Frida Kahlo intercedieron ante el presidente Lázaro Cárdenas para dar asilo político a Trotsky, podemos vislumbrar su importancia y su ideología política. Al igual que el muralista David Alfaro Siqueiros, quien estuvo en España luchando directamente a favor de la República Española de ideología política comunista, llegando a ser coronel, incluso con memorias de misiones secretas para el gobierno comunista español, además de estar en contra del trotskismo e intentar un atentado en contra de Trotsky en 1940, siendo simpatizantes de la URSS de Stalin. Estos artistas combinaban su arte para poder dar a conocer su pensamiento político, incluso desafiando a la burguesía del momento, como es el caso de Diego Rivera, que fue contratado por Rockefeller para pintar un mural en su edificio, el Rockefeller Center, en donde pese a las advertencias del empresario, pintaría un mural lleno de ideología marxista, con personajes relevantes del comunismo como Vladimir Lenin, y cuyo mural, por no cumplir con las condiciones del burgués, sería destruido, trayéndolo a México en 1934 en el Palacio de Bellas Artes, recuperándolo así del olvido, que hoy en día podemos visitar y maravillarnos con su mensaje, el hombre controlador del universo o el hombre en la encrucijada, donde se puede ver que el obrero debe tomar una decisión, continuar con el capitalismo que lo oprime o decidirse de una vez por todas a conformar el comunismo que lo libera. El arte ha sido, sin lugar a dudas, un escenario también de las ideas revolucionarias, de las batallas políticas que se libran para hacer al hombre y la mujer seres más libres. El arte, en ese sentido, y los artistas, como los que menciono aquí, son revolucionarios. Cualquier cosa que promueva la reflexión, la crítica y la liberación del hombre es sin lugar a dudas un acto de rebeldía. Las obras, por lo tanto, de Diego Rivera y de Siqueiros son una muestra de su idealismo político y su afiliación a la causa de los obreros y los campesinos, del trabajador en contra de los abusos del sistema. Convierten entonces estas obras en un panfletismo activo de su lucha política, artística e intelectual. Diego Rivera no habrá participado en la Revolución de Octubre o en la Revolución Mexicana, pero sin dudas pintó para ella, en clara referencia al mismo de la Croa, que así se expresaría en una carta para su hermano: yo no participé en la revolución, pero pinté por ella. Número 5. Stephen Hawking. Otro de los más brillantes genios que han existido, físico teórico, declaró finalmente el 26 de septiembre de 2013 su postura ideológica, definiéndose abiertamente como socialista, agregando la siguiente frase a su declaración: el futuro de la humanidad y de la vida en la Tierra es muy incierto. Estamos en peligro de destruirnos a nosotros mismos por nuestra codicia y estupidez. Si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo se distribuyen las cosas. Todo el mundo podrá disfrutar de una vida de lujo ociosa si la riqueza producida por las máquinas es compartida,
o la mayoría de la gente puede acabar siendo miserablemente pobre si los propietarios de las máquinas cabildean con éxito contra la redistribución de la riqueza. Hasta ahora la tendencia parece ser hacia la segunda opción, con la tecnología provocando cada vez mayor desigualdad. Número 6. Oscar Wilde. El escritor irlandés Oscar Wilde, célebre por sus cuentos y por sus novelas, también se declararía socialista. En donde expondría su ideología sería precisamente en el libro de su autoría llamado El alma del hombre bajo el socialismo. Declara que el socialismo, el comunismo o como uno quiera llamarlo, al convertir la propiedad privada en una riqueza pública y al reemplazar la competencia por la cooperación, restituiría a la sociedad su condición de organismo sano y aseguraría el bienestar material de cada miembro de la comunidad. Dará a la vida una base y un medio adecuado. Número 7. Martin Luther King. El luchador social por los derechos de los afroestadounidenses, así también oponiéndose a la guerra de Vietnam y a la pobreza en general, también se vinculó con el socialismo, en específico con la socialdemocracia, que declararía en 1966 con la siguiente frase: "Ustedes se mueven en un mar agitado porque eso significa que hay algo que no funciona con el capitalismo. Debe haber una mejor distribución de la riqueza y puede ser que América tenga que dirigirse hacia un socialismo democrático". Igualmente, su compromiso en contra de una sociedad capitalista depredatoria y mercantilista queda de manifiesto cuando habla de la necesidad de estar en el lado bueno de la revolución mundial y de como nación, emprender una revolución radical de valores, y así pasar a una sociedad orientada hacia las cosas a una sociedad orientada hacia las personas. Pues como diría Marx, el fin del mundo de los hombres ocurre cuando se sobreprecia el mundo material o de las cosas. En su discurso sobre Vietnam en 1967 diría lo siguiente: "Cuando las máquinas y los ordenadores, los motivos de beneficios y los derechos de propiedad son considerados como más importantes que los individuos, el triplete gigante compuesto por el racismo, el materialismo y el militarismo es imposible de vencer". Una verdadera revolución de valores se preocuparía luego, avergonzada, de los sorprendentes contrastes entre la pobreza y la riqueza. Con una indignación justificada, miraría más allá de los mares y vería a los capitalistas individualistas del oeste invirtiendo enormes cantidades de dinero en Asia, en África y en América del Sur, solo para conseguir beneficios y sin ninguna preocupación por las mejoras sociales en esos países. Diría: "No es justo". Manifiesto también en Riverside, Martin Luther King en esa izquierdista tarde de 1967. Como podemos ver, varios de los personajes de gran importancia alrededor del mundo han expresado su ideología política socialista, quizás en distintas definiciones del mismo, pero buscando todos ellos el mismo fin, quizás un poco idílico, de que la sociedad en algún momento sea más igualitaria, más benévola con los demás, más humana, y eso solo puede lograrse derribando las deficiencias que hoy en día el ser humano ha adquirido por sobrepreciar más las cosas que la humanidad y su humanismo. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete a este canal. Pásate por mis otros videos, te aseguro que te gustarán. ¿Qué opinas de lo que estos personajes pensaban? ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Abajo en los comentarios podrás expresarte con todo respeto. Me encantará leerte. Sin más por el momento, nos veremos pronto.